Hola a todos y a todas, buenos días, tardes, noches o madrugada si me estáis viendo la noche antes del examen. Bueno, yo he estado pensando durante bastante tiempo, por eso me vais a disculpar el retraso con este vídeo. He estado pensando cómo dividir los temas, las unidades que nos faltan. Ya en el tema 6 hablamos de la independencia, el proceso de independencia de distintos países latinoamericanos, hispanoamericanos. Nos falta el tema 7 y el tema 8 básicamente de teoría, ¿verdad? Hablamos del siglo XIX en España y hablamos del siglo XX tanto en España como en Hispanoamérica. Bueno, el libro con el que hemos venido trabajando para la historia concretamente de España, la verdad es que da muchísimo detalle, si os fijáis, muchísimo detalle en cuanto al tema del siglo XIX, sobre todo el siglo XX. Yo he pensado que os voy a explicar este tema como está en el libro de manera resumida y además os voy a dejar en comentarios un blog de un profesor que tiene unos esquemas, unos resúmenes muy cortitos de cómo se desarrolla la cuestión. Si seguís haciendo resúmenes, que hablaremos igualmente el viernes, hay personas que ya me han entregado el tema 6 incluso, siempre va a contar positivamente. Si seguís haciendo resúmenes podéis crear el vuestro propio, que es lo que yo os recomiendo. Porque mientras que es verdad que no necesitáis a lo mejor tantísimo detalle del siglo XIX, sí es cierto que la historia contemporánea es necesario conocerla mejor incluso que la historia más antigua y que siempre va a venir bien tenerlo, aunque no lo memoricemos para el examen todo de un tirón, de lo cual hablaremos igual en la reunión del viernes. Bueno, nos quedábamos a finales del siglo XVIII cuando entra como rey Carlos IV. Carlos IV empieza en 1788 y en 1789 ocurre la Revolución Francesa, lo cual a él no le gusta nada, porque recordamos que Carlos IV es todavía representante del antiguo régimen. Si bien intenta hacer el bien para el pueblo, se llama el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sin contar con su opinión. Esto de la Revolución Francesa no le hace gracia ninguna, no le gusta nada, ¿no? Entonces introduce pues unas leyes para que no entren documentos relacionados con esta revolución y no, bueno, pues no le interesa. Se ordena el cierre de fronteras con Francia, ¿no? Está como ministro el conde de Floridablanca, después está el conde de Aranda, que intenta ser neutral, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo que estaba ocurriendo en Francia, ¿verdad? Más o menos. Luis XVI era el rey, estaba encarcelado, después fue ejecutado. Y cuando se ejecuta a Luis XVI en Francia, ¿no? Esto no tiene que ver con España, pero casualmente entra Manuel Godoy. Manuel Godoy en el gobierno que, bueno, no había reconocido el gobierno, este nuevo régimen francés, la República Francesa, y era parte pues de los que se enfrentaron en guerra con con los nuevos poderes, ¿no? Entra en guerra con una llamada coalición antifrancesa. España, Prusia, Austria y Gran Bretaña entran en guerra con Francia, pero pierden, ¿no? España es derrotada por Francia, firma la paz de Basilea en 1795. Fijaos qué inestabilidad hay básicamente en toda Europa, porque sabéis, hablamos de 1790
y 3 entra en la cárcel Luis XVI, 95 es la paz de Basilea. En Polonia estaban finalizando los repartos del territorio de Polonia. Fijaos que Prusia está metida tanto en una cosa como en otra. Bueno, esto es curiosidad, ¿no? Es curiosidad. Pues Godoy cambia la política exterior española y al final, irónicamente, se hace aliado de Francia, lo cual significa que es enemigo de Inglaterra y de Portugal. Inglaterra y Portugal son aliados históricos, ¿verdad? La economía iba fatal, lo cual Godoy intenta solucionar, pero sin ningún éxito, básicamente. En 1801, esta es importante, la Guerra de las Naranjas. Es una guerra entre Portugal y España, que España está aliada con Francia en este momento, porque España pide a Portugal que deje de ser aliado de Inglaterra y al decir que no, pues entran también en conflicto, y al final vence España, ¿no? Se firma la paz de Badajoz, Portugal cierra sus puertos a Inglaterra, no deja pasar por sus puertos a Inglaterra, y España recibe una ciudad que es Olivenza. ¿Qué ocurre en 1805? Pues que los ingleses le ganan a la escuadra franco-española en Trafalgar. Si conocéis la plaza de Trafalgar es por esta batalla, ¿no? Se hunde esta flota española, que España pierde los barcos que tenía, y ya hablábamos el otro día de que las colonias se quedan incomunicadas y al final van a lograr la independencia, ¿verdad? Bueno, no quiero hablar mucho de comercio, de los impuestos de Godoy. Lo único que tenéis que saber es que Manuel de Godoy lo que hace es poner muchísimos impuestos a la gente, con lo cual la gente está descontenta y se da el motín de Aranjuez. Es gente que se levanta en contra de Godoy. Es como una pequeña revolución en marzo de 1808. Con lo cual Godoy se va y también se va el rey Carlos IV, que abdica, deja la corona a su hijo Fernando VII. ¿Vale? Fernando VII. Carlos IV escribe a Napoleón pidiéndole ayuda, pero bueno, Napoleón reúne a Carlos IV, a su hijo, consigue que Fernando VII diga vale papá, te dejo el trono a ti, pero sin embargo el padre también deja el trono, dice bueno vale, te lo dejo y a favor de Napoleón, con lo cual Napoleón al final también deja el trono. Este trono pasa por más cabezas la corona que no sé, ¿no? Van cambiando de rey como de ropa interior por las mañanas. Vale, pues Carlos IV, ¿no? Le pide ayuda a Napoleón. Napoleón se reúne con Carlos y con Fernando, que es su hijo, en Bayona. Fernando dice, vale, le dejo el trono a Carlos. Carlos dice, vale, le dejo el trono a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón dice, pues yo este trono, que ahora es mío, se lo doy a mi hermano José. José I, rey de España, conocido como Pepe Botella, porque Pepe es José en español y Botella porque le gustaba mucho el vino. Bueno, no vamos a hablar mucho de las abdicaciones, si sabemos que son en 1808 y que esto lleva al levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Importantísimo, sigue siendo fiesta en Madrid hasta ahora, por eso en España casi que algunas regiones tienen la mayufca también, porque si tienen el 1 de mayo y el 2 en Madrid, ¿no? Y en otras zonas. Bueno, pues los civiles se revolucionan, también algunos militares. Hay muchas historias sobre esto. Al final gana, pues digamos, el gobierno, ¿no? Y José Bonaparte sigue siendo rey en España y de las Indias, que así se llamaban oficialmente las colonias españolas, ¿no? Bueno, José Bonaparte, irónicamente, aunque los españoles no lo querían, intenta reformar un poco España y ponerlo más moderno al estilo casi pues de lo que había en Francia. España
era una monarquía absoluta, ¿no? Muy absoluta. ¿Y qué intenta hacer? Quitar administración, que había demasiada, quita los señores y siervos, quiere quitar la Inquisición, ¿no? Y la disuelve, ¿no? Acaba con la Inquisición, consigue que la Iglesia pague impuestos, etcétera, ¿no? Algunas personas, era una minoría española ilustrada, ¿no? Con una educación pues mejor, de este típico, ¿no? De la ilustración osvieteña del siglo XVIII, llamados por los españoles no muy cariñosamente los afrancesados, eran muy cultos, eran unos empollones, ¿no? Apoyan estas reformas, pero la gente no los quiere y al final serán considerados traidores, ¿no? Contra España y tendrán que irse. ¿Qué ocurre entre 1808 y 1813? Pues la familia real, digamos, Fernando Carlos se va a Bayona, que está en Francia, ¿no? Y deja un vacío de poder. El ejército del general Murat, del general francés, está en Madrid. Y el pueblo apoya a Fernando VII, el rey deseado, que todo el mundo quería que volviera, ¿no? Y hay una guerra contra Francia para lograr la independencia de España. El primer caso, ¿no? de levantamiento popular es el 2 de mayo. Aquí tenéis el cuadro de Goya, los fusilamientos de la Moncloa. Hablábamos de Goya en alguna de vuestras exposiciones y habéis enseñado este cuadro, pues aquí lo tenéis en su contexto histórico, ¿vale? De esto hablábamos. El movimiento se va extendiendo, primero como una revuelta popular, ¿no? Los franceses intentan detener estos alzamientos urbanos, civiles, ¿no? Son personas normales, mayormente no son soldados. Es importante el sitio de Zaragoza. ¿Conocéis una novela polaca que se llama Un manuscrito encontrado en Zaragoza? Rękopis znaleziony w Zaragozie. Creo que sí, ¿no? Pues es esta ciudad y precisamente es este contexto histórico, la dejan aislada los franceses y es una vergüenza para el ejército francés porque se trata de una población civil que se enfrenta al ejército. El ejército no es capaz de derrotarla, con lo cual lo que hace es cerrar y dejar a la gente sin comida, sin abastecimiento, básicamente, ¿no? La batalla de Bailén de 1808 también es muy importante porque es la primera victoria de los españoles contra Napoleón. Ya sí era un ejército, ¿no? Un ejército improvisado, juntado así de voluntarios, algunos profesionales, dirigido por el general Castaños. Y es una victoria para España tanto estratégica como moral, porque ya se ve que Napoleón no es invencible, que se puede ganar al general Murat y a toda esta gente, que bueno, que no muy bueno para Polonia, porque la visión que se tiene en España y en Polonia de Napoleón en esta época y subsecuentes es opuesta, ¿verdad? Sabemos que es opuesta. La segunda fase, el apogeo francés, ¿por qué? Porque entra la Grande Armée, el gran ejército de Napoleón, manda 250.000 de soldados, 250.000 personas, soldados profesionales muy bien entrenados, por supuesto avanzan muchísimo y al final, 1809, solo queda libre Cádiz, ¿no? Que es donde se va a firmar la Constitución de Cádiz, que es famosa como la Constitución esta de Polonia de mayo, 3 de mayo, pues es el equivalente español, ¿no? Si queréis decirlo así. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el pueblo forma grupitos de guerrillas locales que son muy eficientes, son muy buenos, luchando porque España tiene una orografía, es decir, tiene un terreno muy complicado, que estas personas son de allí, conocen bien. Napoleón no tiene ni idea, ¿no? De lo que hay, de qué montaña, de qué bosque, de qué lago, de qué cosas hay, ¿no? Y bueno, desde Portugal aparece el duque de Wellington, que ahora es aliado de España, ¿no?
derrota a las tropas francesas en Arapiles y a partir de ahí toma Madrid. Wellington entra en Madrid y José I se va. ¿Qué ocurre con la Grande Armée? La guerra de Rusia, esto lo sabéis vosotros perfectamente, no hace falta que venga yo a Polonia a explicar la derrota de Napoleón en Rusia, que intentó ir en invierno y le salió mal, ¿no? Y por lo tanto, las tropas francesas vuelven a Francia y en la batalla de San Marcial son derrotadas otra vez y el 11 de diciembre de 1813 Napoleón firma el Tratado de Valenciennes que devuelve la corona. Es rey otra vez Fernando VII. La Constitución se había firmado en 1812, el día 19 de marzo, que es el día de San José. Y en Cádiz, hablamos un día del carnaval de Cádiz, ¿verdad? Como en Cádiz la gente es tan divertida y tan graciosa, se firmó en Puerto Real, Cádiz, ¿no? En Puerto Real, que es un pueblo de Cádiz, pues le llaman la Pepa, porque 19 de marzo es el día de San José, como la Constitución es femenina, ¿no? Pues se llama la Pepa de Puerto Real, la gente le dice la Pepa a este documento, ¿no? La Constitución muy liberal que se firmó en Cádiz, que no llegó a funcionar tampoco como la de Polonia, o no mucho, porque volvió Fernando VII, que era un rey absolutista. Y bueno, pues la guerra, consecuencias de la guerra, pues muy malas, lógicamente, no me voy a detener en ellas. Aquí tenéis la Constitución, las Cortes de Cádiz, ¿verdad? La propuesta de Constitución que se firmó y que declara pues la soberanía nacional, declara el concepto de nación, la nación española. Y aquí lo veis, ¿no? Algunos diputados de las Cortes de Cádiz. Pues básicamente había tres tipos de diputados, tres corrientes en el Parlamento, digamos. Los absolutistas, que no se interesaban mucho por esta Constitución, no les interesaba, que querían que volviera el rey absoluto. Los jovellanistas, cuyo líder era pues Baltasar Melchor Gaspar María de Jovellanos, tiene un nombre precioso, los tres reyes magos en el nombre. Nos quedamos con jovellanos, ¿no? Jovellanos, que defendían una postura intermedia, ¿no? Como que estuviera el rey, que tuviera algunos poderes, pero que también el Parlamento, el Congreso y el Senado tuvieran poderes, que fuera una cosa ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni para ti ni para mí. Y los liberales, que querían un gobierno de las Cortes, solamente Congreso, Senado, que tenían mucha influencia, pero no eran los más numerosos, era una minoría muy ruidosa. Y bueno, Argüelles es un nombre que podéis recordar y que si habéis estado en Madrid, tiene un metro, Argüelles, en el centro, tiene una estación de metro, Agustín de Argüelles. Bueno, ¿y de qué se trata? Pues de desmontar el antiguo régimen y elaborar esta Constitución. Aquí la tenéis, la Pepa, que se basa un poco en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, la Constitución francesa de 1791, se parece muchísimo a la Constitución polaca, se parece muchísimo a la Constitución de los Estados Unidos de América, tiene una base así un poco entre las ideas de la Ilustración, las ideas un poco de la masonería, que influye muchísimo, ¿no? En estas idea de libertad, igualdad y fraternidad, la distribución de poderes en tres, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Al final el poder ejecutivo se queda con el rey, el poder legislativo lo tienen las Cortes, que es una sola cámara, no tenemos dos, se queda en esta Constitución en una sola cámara. El poder judicial, lógicamente, los tribunales, como siempre, ¿no? Hay sufragio universal masculino, no vamos a hablar de mujeres todavía, mujeres siglo XX y un ratito solo, pero bueno, chicas, no desesperéis, ya vendrán tiempos mejores. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Libertad de opinión, igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, concepto que también tenemos en muchas otras
constituciones del estilo y de la época, ¿no? Lo sabemos. Más o menos yo creo que tenemos la cultura general para hacernos una idea sin tener que leer esta Constitución de qué se trata la Constitución. Vale, pues aquí tenemos lo de los poderes. Pausad el vídeo si queréis ver estos unos artículos de la Constitución. Y bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? Esta Constitución también quita la Inquisición, quita los señoríos, no hay vasallos, ¿no? No hay señores y siervos, no hay Inquisición, es incompatible, es anticonstitucional. Se intenta crear un mercado nacional, economía de mercado, que es como casi el protocapitalismo, ¿no? De lo que conocemos ahora como capitalismo clásico. Hablemos de así, ¿no? Lo digamos así. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que vuelve Fernando VII. Básicamente inmediatamente, de 2 años están con esta Constitución, ¿no? Desde que la aprueban en marzo de 1812 hasta 1814, que llega Fernando de nuevo, vuelve y empieza el llamado sexenio absolutista. Son 6 años. 6 años que se dedica Fernando VII a recuperar el poder que había perdido, ¿no? Tanto a mano de los franceses como por causa de la nueva Constitución y del nuevo sistema. En principio Fernando VII jura la Constitución, dice que sí, que vale, pero después la trata como un papel higiénico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No le interesa. Por lo tanto, en Valencia, en abril de 1814, firma el Manifiesto de los Persas, se llama así, pero no son persas, son españoles. Es un texto hecho por 69 diputados realistas, es decir, leales al rey, ¿no? Que defienden al rey Fernando VII como rey absoluto. Rey absoluto. El 4 de mayo aparece un real decreto, se vuelve al absolutismo. Los liberales de las Cortes de Cádiz, ¿no? De esta Constitución, o van a la cárcel o los matan, y otros consiguen escaparse y se van a Inglaterra. En Inglaterra pues van a amasar también apoyos y van a hacer contactos para intentar recuperar el poder varias veces. Spoiler, ¿no? Spoiler alert. Vale. ¿Qué es lo que ocurre después? Se vuelve al antiguo régimen y en Viena, a nivel internacional, hay un congreso porque Napoleón es derrotado y se crea la Santa Alianza para devolver el absolutismo no ya a España, a toda Europa, ¿no? Francia intenta pues eso, volver a ser absoluto, estos imperios se favorecen. Lo sabemos porque para Polonia esto tuvo consecuencias nefastas, malísimas también, ¿no? Malísimas también. Bueno, ¿qué ocurre? Esto no quiero entrar en mucho. El antiguo régimen entra en crisis económica, sobre todo porque es muy antiguo, este sistema no funciona. Fernando VII ve que vale, que está bien avanzar en temas económicos, se intenta hacer de varias maneras y la oposición pues era muy limitada. No se ha hablado de la masonería porque estaban las sociedades secretas de distintos tipos, masones, amigos del país, clubs de diferentes clases, normalmente muchos intelectuales también con contactos en el extranjero y algunos militares que realizan pronunciamientos, ¿no? Es decir, que se rebelan ellos solos y esperan que todo el ejército vaya detrás. Os podéis imaginar cómo fue aquello. Rafael de Riego, que además era de Málaga, estuvo en Londres, ¿no? y volvió. Al final, el coronel Rafael de Riego, en 1820, en Sevilla, en Cabezas de San Juan, pues intenta levantarse también, ¿no? Proclama la Constitución de 1812 de nuevo, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues el ejército se subleva o es pasivo, los liberales actúan en las ciudades
y los campesinos, la gente de los pueblos, de los campos, se queda neutral y Fernando VII jura la Constitución otra vez, pero bueno, intenta ponerle problemas, ¿no? Ponerle trabas, y hay pues diferentes facciones. No voy a hablar mucho de las facciones, pero sí hay 3 años en los que los liberales pues tienen más poder porque el rey ha tenido que aceptar la Constitución, con lo cual no se avanza mucho, pero sí hay una política contra la Iglesia. Se quita el diezmo, que es el pago del 10% de las ganancias, ¿no?, de los impuestos a la Iglesia. Otra vez se vuelve a quitar la Inquisición, etcétera. Se impulsa un poco pues esta liberación económica, se intenta hacer una modernización política, la administración, los ayuntamientos, pero el rey se opone, el rey no está contento e intenta utilizar y sobreutilizar el derecho de veto. Al final, ¿qué hace? Pues acude a este congreso de la Santa Alianza y Prusia, Austria, Rusia y Luis XVIII en Francia pues ayudan a Fernando VII y envían a un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis en abril de 1823 para pues vencer a los liberales, quitarlos de ahí y devolver el poder absoluto a Fernando VII, con lo cual empieza que la década ominosa, que es malísima, ¿no? Y bueno, Rafael de Riego es ejecutado, obviamente, y empieza pues una serie de represiones. Es un gobierno que no solo es absolutista, sino que es un gobierno del terror. Y bueno, los liberales intentan seguir revolucionándose, rebelándose, ¿no? En el ejército hay muchas facciones liberales. Fernando VII decide eliminar el ejército, disuelve el ejército y pide a Francia que deje allí a los 100.000 hijos de San Luis, mientras hace una serie de purgas para crear un ejército básicamente nuevo, y allí se quedan hasta 1828. Bueno, ¿qué más podemos destacar? Mariana Pineda, recordad esta historia, en 1831 es ejecutada. Mariana Pineda era costurera, lo que hacía era coser y estaba bordando una bandera liberal, la estaba haciendo con tela y por eso la ejecutaron y se convierte en una mártir de la causa liberal, es un símbolo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues recordamos que mientras tanto España pierde las colonias y que va perdiendo poder económico, ¿no? Va perdiendo poder económico. Hay grupos incluso absolutistas, ¿no?, que no están contentos, ¿no?, porque hay que cambiar las cosas, hay que aumentar los impuestos. Esto causa un gran desbarajuste, una gran inestabilidad al régimen. ¿Qué pasa? En 1830 nace Isabel, hija de Fernando VII, pero no puede reinar porque existe la ley sálica de las mujeres no pueden acceder al trono. Sin embargo, Fernando VII en esta ocasión se pone moderno y dice que no, que va a derogar la ley, la va a quitar, también influenciado por su mujer, María Cristina, y quita esta ley con la pragmática sanción, crea pues este tipo de decreto para que las mujeres sí puedan reinar, pero los ultraconservadores dicen que no, que cómo va a reinar una mujer, lógicamente, y apoyan al hermano menor del rey, Carlos. Se llaman los carlistas, ¿no? Se llaman los carlistas, pues hay 2 facciones y en 1833, cuando muere Fernando VII, María Cristina, que es su mujer, es regente, ¿no? Es la que está en el poder porque Isabel es pequeña, la princesa Isabel, o la reina realmente ya, reina Isabel es pequeña, reina María Cristina, pero Carlos, el hermano, dice que el rey es él, se proclama rey y así empieza
la Primera Guerra Carlista, ¿no? La Primera Guerra Carlista, aquí nos habla de las colonias, no vamos a hablar de ellas porque ya lo hablamos el otro día, pero podéis verlo vosotros con más detalle. Nos vamos a quedar por ahora aquí con la Guerra Carlista, ¿no? Vamos a hablar en 1833 y por hoy vamos a cortar aquí en la Guerra Carlista. Aquí tenemos, para terminar, y os lo dejo, un resumen de las fechas más importantes del trozo, del primer tercio del siglo XIX, que es el que vamos a ver en el vídeo de hoy, que hemos visto más bien. ¿Qué tenemos? Pues en 1788 entra Carlos IV a reinar, 1808 son estas abdicaciones de Bayona, Fernando VII da la corona a su padre a Napoleón, Napoleón a José, ¿no? Bonaparte, y empieza la Guerra de la Independencia en España con el levantamiento del 2 de mayo, que sale en el cuadro de Goya, 1812 la Constitución Española, firmada por las Cortes de Cádiz, llamada Pepa de Puerto Real, 1820 es el pronunciamiento de los militares en Cabezas de San Juan, Sevilla. Recordamos que Fernando VII había vuelto en 1814 y había vuelto a ser absolutista. Es entonces cuando Rafael de Riego dice que no, y empieza el trienio liberal del 20 al 23, cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, y se restaura el absolutismo con la década ominosa. 1833 muere Fernando VII, queda María Cristina, su viuda, ejerciendo el poder temporalmente, mientras su hija Isabel, que sería Isabel II, recordamos que Isabel I era Isabel la Católica, ¿no? Isabel II es pequeña, mientras se hace mayor, y Carlos María Isidro de Borbón, el hermano del rey, se declara rey también y empieza la Primera Guerra Carlista. Aquí tenemos también algunos nombres y algunos conceptos que podéis pausar el vídeo aquí, esta página y esta, para repasar, ¿no? Pero yo os voy a dejar también otra página con otro resumen por si fuera poco. Lo dejamos aquí por hoy y nos vemos el viernes, pasado mañana, a la fecha de grabación, que tenemos esta pequeña reunión para hablar del examen, para hablar de los resúmenes, para hablar de cómo vamos a construir las cosas, con tranquilidad, con calma y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, pues que vaya todo bien y hasta pronto.